Nunca regales ni aceptes cosas así, porque están relacionadas con la muerte y los funerales. A veces, incluso el regalo más bonito, caro y inocente, puede traer problemas a la casa donde llega. No se trata de supersticiones, se trata de la memoria de los objetos. Hay cosas que parecen absorber no solo la energía humana, sino también las huellas de eventos trágicos. Y si un objeto estuvo presente en un día de despedida, si tocó aunque sea un poco la atmósfera de la pérdida, ya no es solo un objeto, se convierte en un portador, y todo lo que esté relacionado con él puede trasladarse a un nuevo hogar, a nuevas personas. Pregúntate, ¿por qué después de algunos regalos empiezan las peleas, no puedes dormir, tienes sueños inquietantes o se rompe la tecnología en casa? ¿Por qué los niños se ponen nerviosos y los animales se asustan de los rincones vacíos? No todas las cosas son igual de seguras. Algunas llevan consigo una sombra, la que quedó en el momento en que se usaron en un funeral junto al ataúd durante la despedida. A menudo, quienes regalan ni siquiera se dan cuenta de que están transmitiendo el dolor, la tristeza y la despedida de otra persona. Imagina que te regalan un mantel, nuevo, liso, bien doblado, pero no sabes que estuvo en la mesa de una casa donde se despidieron de un ser querido, o alguien te da una lámpara de mesa, un regalo común, si no supieras que se usó en la habitación donde estaba el difunto mientras esperaban el funeral. A menudo se pasan por alto estos detalles porque no se consideran importantes, y es un error. Todo lo que estuvo cerca de la muerte, especialmente en momentos de silencio, tristeza y despedida, deja huella, y sigue viviendo, ya en ti, ya contigo. El problema es que las cosas no tienen palabras, no avisan, simplemente comienzan a actuar. Los problemas en el trabajo, la sensación de pesadez en casa, esas pequeñas enfermedades que de repente afectan a cada miembro de la familia, no son casualidad. Es importante aprender a escuchar el espacio y recordar que los regalos no son solo un gesto de buena voluntad, son una transmisión de energía. Y si aceptas un objeto que de alguna manera está relacionado con funerales, puede convertirse en un conductor de algo muy diferente a lo que querías recibir. Si sientes que después de recibir algo, empezaste a tener mala suerte, regresa mentalmente a ese momento. Recuerda quién te lo dio, cuándo y en qué situación. Y lo más importante, ¿dónde estaba esa cosa antes? No tengas miedo de deshacerte de ella si sientes ansiedad. Es mejor soltar el objeto que mantener en casa algo que te conecta con el dolor y la pérdida de otra persona. Esta puede ser una de las decisiones más acertadas para tu tranquilidad. Si te importa este tema, dale un like para que más personas que necesitan esta información puedan ver este video. Y en los comentarios, escribe las palabras mágicas, elijo la luz y una memoria limpia. Esto será tu protección y una intención positiva. Y ahora hablemos de los objetos. Lo primero que debemos mencionar son las toallas. Son las que más se utilizan en funerales y despedidas. Se atan a las asas del ataúd, se colocan en los pies del difunto y se usan para secar las manos después de la ablución. Incluso si la toalla se lava después, o si era desechable en el momento en que tocó el cuerpo, ya se convirtió en parte del ritual de despedida. Y si esa toalla se regala después del funeral, o lo que es aún más inquietante, se da como un regalo, aunque sea en señal de agradecimiento o buenos sentimientos, ya no es un regalo. Es una transmisión de conexión con quien se ha ido. Es un puente entre los mundos. No vas a creer cuántas veces estas toallas aparecen en casas con buenas intenciones. Alguien las cose en grandes cantidades y se las da a sus seres queridos. Otros las llevan a los funerales y las reparten para no dejar nada. Pero si tú la tomas y la usas, la cuelgas en el baño, la lavas, limpias los muebles, inicias un ciclo de retorno. Esa energía que ya debería haberse cerrado, liberada. En la casa aparece un frío, no físico, sino interno,
que solo se siente. La gente empieza a enfermarse más, es más difícil descansar y cuesta dormir. La tela puede estar limpia, pero no vacía, y eso es lo más importante. La segunda cosa que nunca debes regalar son las velas. A primera vista, parece algo simple y inofensivo, pero si una vela se usó en un ritual de despedida, si estuvo encendida cerca de un ataúd, o si simplemente la sostuvieron mientras seguían el féretro, ya ha absorbido toda la atmósfera de tristeza. Su llama ha visto lágrimas. Su cera ha absorbido el silencio del último camino. No se deben encender estas velas en casa. Traen consigo ese mismo silencio. Si alguien las regala, no por mala intención, sino porque puede servir, es mejor deshacerse de ellas. Y no solo tirarlas, sino agradecer y quemarlas lejos de casa, preferiblemente en la tierra, pidiendo purificación. Los espejos también pueden ser peligrosos, especialmente aquellos que estuvieron en una habitación con un difunto. Según antiguas tradiciones, en esos momentos se cubrían con una tela, y no lo hacían sin razón. Un espejo no solo refleja, también recuerda. Su superficie se convierte en testigo de lo que ocurre, y si alguien que ya no volverá lo miró, si reflejó la muerte, ya no puede ser un objeto común. Regalar un espejo así significa traer a casa un camino que va en dirección contraria. A menudo, comienzan a suceder cosas extrañas. Se quiebran sin razón, aparecen sombras, surgen manchas. No es un fallo, es una señal. Y no se puede ignorar. Al regalar cosas así, una persona puede no darse cuenta de lo que está iniciando, especialmente si no era cercano al difunto y solo está cumpliendo con formalidades. Pero las cosas no distinguen el grado de parentesco. Funcionan bajo otras leyes. Lo que importa es lo que estuvo cerca y quién se despidió de la vida. Y si te has convertido en el receptor de un objeto así, presta atención a tus sensaciones. Tu cuerpo y tu intuición te guiarán. No se puede ocultar la verdad de ellos. Por eso es importante saber qué cosas no debes llevarte, incluso si te dicen, es un recuerdo o debes conservarlo. La memoria debe ser clara y luminosa, no impregnada en tela, cera o vidrio. Hay maneras de mantener recuerdos brillantes, y de eso hablaremos más adelante. Continuando con esta conversación, no se puede dejar de mencionar otra cosa que parece común, pero puede ser muy peligrosa: la vajilla. Los platos, tazas y cucharas, especialmente si se usaron durante un velorio o se trajeron para el mismo, pueden conservar no solo restos de comida, sino también la huella energética de toda la atmósfera de duelo. A menudo, la vajilla que se utilizó el día de la despedida no se limpia adecuadamente, sino que simplemente se guarda en el armario y con el tiempo se regala a otros por si acaso. Estas cosas con historia pueden causar una sensación prolongada de inquietud en un hogar que antes era de paz y tranquilidad. La vajilla, como todo lo que se tocó durante el funeral, absorbe. Pero no solo lágrimas o dolor. Actúa como una esponja que capta todo el contexto de lo que sucede. Si durante la comida en memoria se puso un trozo de pan con sal sobre ella, si la sostuvieron quienes estaban de luto, si se colocó en la mesa junto a la foto del difunto, se convierte en parte del ritual. Por lo tanto, no se puede usar en la vida cotidiana, y mucho menos regalar o pasar a otros, incluso si parece nueva. ¿Acaso comerías de un plato que se puso en el ataúd? Y si no estuvo en el ataúd pero estuvo cerca, la diferencia para los objetos es mínima. Ellos no recuerdan el lugar, sino el momento. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se heredan de la abuela, especialmente si ella ha fallecido recientemente. Los familiares a menudo comparten con buena intención sus pertenencias: pañuelos, bisutería, joyas, a veces incluso ropa interior o pañuelos de papel. Esto se hace con pensamientos como que le sirva a alguien, da pena tirar, a ella le gustaría que lo llevaras. Pero si una persona ha fallecido
y el objeto estuvo con ella en sus últimos días, especialmente en el momento de su muerte, ya no lleva luz. Lleva una conexión, invisible pero fuerte, y cada vez que tomas ese objeto, lo usas o lo llevas puesto, es como si dijeras, acepto, pero lo que realmente se acepta rara vez se entiende de inmediato. A muchos les parece que si lavan, limpian o rocían una cosa con perfume, se volverá nueva. Pero eso es un error. Limpiar por fuera no es lo mismo que limpiar por dentro, especialmente si la cosa ha absorbido los últimos alientos, toques o dolor. Por ejemplo, un crucifijo que se quita de un difunto no debe ser entregado a nadie, ni siquiera si es de oro, ni siquiera si es una reliquia familiar. Si la persona lo llevó hasta su último día, se convirtió en su conductor, en parte de él. Y al pasarlo sin el ritual adecuado de despedida, dejas un canal abierto en el mundo. Hay objetos que a muchos no se les ocurren como funerarios, llaves, gafas, relojes, pero si se usaron en los últimos días, si estuvieron cerca del cuerpo después de la muerte, llevan consigo todo, y no se deben regalar. Incluso si la persona dijo, que mi hijo use mi reloj, si el hijo se lo pone, debe estar preparado para vivir lo mismo que vivió su padre. Y la vida rara vez se repite solo en lo bueno. Hay objetos de los que casi nadie piensa cuando se habla de energías funerarias. Son tan comunes que no generan sospechas ni preocupaciones, pero precisamente esas cosas pueden ser las más traicioneras. Entre ellas están las mantas y cobijas usadas en la casa donde estuvo el difunto. Estas telas guardaron el calor del cuerpo, el último suspiro, el silencio en el que entró la muerte. Si no se sueltan, recordarán su propósito con cada toque, con cada sueño en el que estén envueltas. A veces, los familiares entregan la ropa de cama que quedó después de un fallecido. ¿Para qué comprar nueva? Esta está entera y en buen estado. Pero si en esa cama la persona pasó sus últimas horas, si sobre esa manta estuvo después de irse, la tela no será solo tela. Llevará consigo fragmentos de su partida. Y quien se cubra con esa manta puede empezar a sentir lo que sintió esa persona en sus últimos momentos. Impotencia, ansiedad, tristeza y a veces una inexplicable sensación de peso en el pecho. Los libros también pueden ser peligrosos. Sí, incluso los libros. Especialmente aquellos que estuvieron cerca del cuerpo o que se guardaron en la cabecera en los últimos días. Un objeto puede ser inteligente, raro, con una hermosa portada, pero si fue testigo de una muerte, deja de ser solo una fuente de conocimiento. Se convierte en un guardián del momento. La gente a menudo deja Biblias o libros de oraciones en la mesita de noche y luego los pasa a otros. Pero si en ellos se esconden huellas de tristeza, si se oró por última vez sobre ellos, es mejor dejarlos en paz y no pasarlos a nadie más. Los relojes, especialmente los de mesa o de pulsera, también tienen su propia fuerza. En la casa donde muere una persona, el tiempo se detiene. A veces, se para literalmente. La manecilla del reloj deja de moverse en el momento del último suspiro. No se pueden heredar sin una limpieza especial. Guardan el último tramo del camino. Y si se vuelven a poner en marcha, es como abrir un pasillo olvidado que debería haber estado cerrado hace tiempo. Las personas que tienen estos relojes en casa a menudo se quejan de que no pueden atrapar su tiempo, que todo va mal, que llegan tarde y no logran hacer nada. No es una casualidad, es que no están en su propia sintonía. Ramas, coronas de laurel y ramos artificiales de cementerios, especialmente si han llegado a casa por accidente después de un funeral, deben ser devueltos a la tierra. A veces, alguien los toma por error como un recuerdo, por estética o para que sirvan un poco más. Pero ya formaron parte del duelo, incluso si la flor es de plástico, incluso si parece como nueva, está relacionada con el luto, especialmente si tiene una cinta de duelo.
Estas cosas deben cerrar un ciclo, no abrir uno nuevo. Otro objeto importante es la vela que alguien lleva del cementerio para la suerte o para protegerse del fuego. A veces, la gente cree que una vela que ha estado encendida durante una despedida se convierte en un protector, pero esto es un gran error. Esa vela simboliza la despedida, no la protección. Su fuego miró hacia otro espacio. Y traerlo de vuelta a la vida cotidiana es como abrir una puerta en la dirección equivocada. Si pones esa vela en tu casa, especialmente en el dormitorio, puedes sentir una presencia, sueños extraños o un frío inexplicable. Y si la enciendes, será una invitación. A veces, una persona toma un objeto y siente como si algo la presionara, como si su corazón se apretara. Pero la mente lo ignora. No te lo inventes. Solo es una ilusión. Sin embargo, el cuerpo recuerda, especialmente cuando se trata de objetos que estuvieron en manos de un difunto en el ataúd. Pueden ser crucifijos, cuentas de oración, pequeñas imágenes, pañuelos doblados, incluso una fotografía. A veces, en los funerales no tienen tiempo de ponerlos, o los familiares deciden quedárselos. Pero si un objeto debía irse, debe irse. Dejar o, aún peor, regalar estos objetos significa mantener abierto el camino entre los mundos. Estos objetos fueron elegidos para acompañar al alma. No están destinados a la vida. Es importante prestar atención a los documentos. El pasaporte, la licencia de conducir, los libros de pensiones, los certificados, incluso las historias clínicas. Todo esto no es solo papel y tinta. Es una huella de vida, formalmente registrada. Si la persona fallecida ya no está y los documentos no han sido destruidos, sino que permanecen en casa, crean un ambiente. Oficialmente, la persona se ha ido, pero energéticamente sigue presente. Por eso es fundamental no solo guardar en un cajón, sino despedirse de esto también. Los pasaportes viejos, las tarjetas bancarias, los billetes de transporte, las tarjetas de visita, todo lo que la persona usó, no debe guardarse sin sentido. Especialmente no se debe regalar. Incluso si estaba en una billetera bonita, incluso si la billetera era costosa, fue lo último que tocó antes de irse. Hay un detalle más a considerar. Las joyas del difunto. Un anillo de oro, una pulsera, una cadena. A menudo los seres queridos las guardan como recuerdo y con el tiempo las regalan a sus hijos o nietos. Pero el metal recuerda todo, especialmente si la joya no solo estaba guardada, sino que estaba en el cuerpo en el momento de la muerte. Estos objetos no deben usarse sin una limpieza profunda, y aún así, solo si la conexión con la persona fue positiva, cálida y cerrada. Si la relación fue complicada, si quedó dolor o resentimiento, la joya puede conservar eso y transmitirlo. Los que se dedican a las manualidades a menudo toman materiales de los fallecidos, hilos, agujas, telas, botones, accesorios. ¿Para qué desperdiciar cosas buenas?, dicen. Luego se sorprenden de que nadie use la prenda hecha con ese hilo, que la ropa no queda bien, que la pieza se deshace, que las costuras se abren, porque el hilo con el que se quería tejer algo bonito ya lleva consigo una sombra, especialmente si la persona murió sin terminar su trabajo. Todo lo que se empezó necesita ser completado con un adiós, o hay que dejarlo ir. Y por último, una de las cosas más discretas pero poderosas es el pañuelo. A menudo los encontramos en los bolsillos, los guardamos en cajas, los pasamos como recuerdos, pero son ellos los que guardan huellas de lágrimas, del último suspiro, de caricias. Incluso si el pañuelo está limpio, pudo haber estado presente en el momento más importante, y ese momento queda en su tela. Así que llevarlo es como envolvernos en el dolor de otro. Otro objeto que a menudo pasa desapercibido es el calzado, especialmente el de casa, pantuflas, chanclas, zapatos que alguien ha usado en casa los últimos días. A menudo se dejan por si acaso,
y a veces incluso se ofrecen a otros miembros de la familia. Pero el calzado es un camino, lo que una persona ha pisado, lo que ha tocado su camino, especialmente si ese camino ha terminado, no debe repetirse. A veces, las pantuflas en las que alguien falleció siguen guardadas en el pasillo, y cada vez que alguien las usa por accidente, se activa un extraño mecanismo. Comienzan a aparecer sueños, llegan recuerdos no deseados, cambia el estado de ánimo. Los pies son la base. A través de ellos, una persona siente la tierra, y si el calzado lleva la huella de la muerte, no conduce hacia el buen camino. No menos peligrosas son las gafas. Son un objeto que está directamente relacionado con la percepción del mundo. A través de las lentes, una persona miró, vivió y percibió su entorno. Si las gafas quedan después de la muerte y se pasan a alguien más, a menudo causan sensaciones inquietantes. Incluso si las lentes se han cambiado o si la montura es nueva, el recuerdo permanece en ellas, especialmente si la persona murió usándolas o si estaban cerca en el momento de la despedida. Las personas que reciben estas gafas a menudo comienzan a ver imágenes inquietantes en sus sueños, sienten cansancio por la luz y pesadez en los ojos. La visión no es solo fisiología, también es percepción del mundo, y cada uno tiene el suyo. Otro objeto engañoso es el paraguas. A simple vista, parece uno normal, nada especial. Pero si el paraguas estaba al lado de la cama, si se usó el día del funeral, especialmente en un día lluvioso, ya se convierte en parte del ritual. Regalar un paraguas así es como regalar un camino ajeno bajo la lluvia. Y eso no es protección, es compañía. Estos paraguas a menudo se rompen, se pierden y generan ansiedad, especialmente en los niños. Y lo más importante, parecen no abrirse del todo, como si escondieran algo no expresado. El paraguas es un símbolo de refugio, y si fue refugio el día de la despedida, ya no se puede calentar bajo su techo. No se puede olvidar de las pequeñas cosas personales, un cepillo, un peine, una horquilla, especialmente si se han usado en los últimos días. El cabello es un poderoso portador de energía. Si queda incluso un solo cabello del difunto en el cepillo, ya es un vínculo. Nunca se debe regalar, reutilizar o guardar un cepillo como un pequeño objeto. A menudo, son estas cosas las que comienzan a desencadenar una serie de sensaciones extrañas en la casa, como si alguien respirara detrás de ti, como si el cabello se acomodara de otra manera, o como si una sombra apareciera en el espejo. No es fantasía, es una conexión que no se ha roto. También es importante mencionar las bolsitas de tela donde se guardan medicamentos o hierbas. A veces, estas bolsitas estaban en la mesita de noche, debajo de la almohada, o se usaban para aliviar el dolor. Después de que alguien se va, se quedan, se olvidan y luego se pasan por si acaso. Pero si en ellas había dolor, si contenían la esperanza de una sanación que no llegó, estas bolsitas se llenan de tristeza y comienzan a devolverla, no de manera directa, sino en silencio, a través del cansancio, la apatía, la sensación de que todo está mal, hay que dejarlas ir, con gratitud, pero sin derecho a una nueva vida. Hay objetos que parecen completamente inofensivos, pero a menudo esconden el rastro de una pérdida no superada. Uno de ellos es el cuaderno o la libreta. A veces estaban junto a la cama en los últimos días de vida, donde se anotaban números, deseos e incluso palabras de despedida. A veces, la persona no tuvo tiempo de terminar su pensamiento, y esa inconclusión queda en el papel. Después de la muerte, los familiares encuentran el cuaderno y sin darle importancia, continúan escribiendo en él. Luego se sorprenden de por qué surgen problemas de memoria, por qué acumulan ansiedad y por qué lo escrito parece borrarse o perder sentido. Un objeto que lleva el último pensamiento de una persona no debería ser continuado. Es como un hilo roto, y seguir ese hilo puede llevar a lugares que no conviene visitar. Los amuletos,
talismanes y objetos que una persona ha llevado consigo en las últimas semanas a menudo se convierten en un legado peligroso. Han sido testigos del último miedo, la esperanza de salvación y las súplicas. Incluso si estaban cargados en vida, en el momento de la muerte absorben no luz sino límites. Por eso, un objeto así puede dejar de proteger y en cambio atraer. Si lo usa otra persona, especialmente un niño, puede cargar con parte del dolor que el objeto ya ha vivido. No se puede transmitir protección si está agotada. Cartas, especialmente aquellas que no fueron enviadas, que quedaron en los cajones, escritas antes de la muerte o ya después de la partida, encontradas y olvidadas. Estas cartas son canales de energía, están abiertas, están dirigidas a los vivos, pero no fueron escuchadas. Y si alguien las leyó, especialmente un extraño, puede absorber la emoción ajena. No se deben regalar estas cartas, ni guardarlas junto a la cama, y mucho menos llevarlas contigo. No son recuerdos, son conversaciones inconclusas, y es mejor terminarlas, quemarlas, agradecer, dejarlas ir con palabras de despedida. Agujas, alfileres y los hilos que se usaron para coser el sudario o la ropa del difunto a menudo se quedan por si acaso. Luego se utilizan en la vida diaria, se cosen botones, se remiendan calcetines, como si nada hubiera pasado. Pero el metal recuerda todo, y si ha estado en la costura funeraria, ya no pertenece al mundo de los vivos. Con esa aguja no se puede ni siquiera pincharse accidentalmente. Es como firmar un acuerdo inconsciente. Un pequeño dolor puede ser el comienzo de una cadena, problemas de salud, dificultades en la cicatrización de heridas y empeoramiento del sueño. Incluso los fósforos que se usaron para encender las velas en los funerales, si no fueron desechados y se quedaron en la casa, llevan consigo un reflejo de luto. A veces, la dueña de casa, sin saber de dónde viene la caja, la pone en la cocina y enciende la estufa. Y en la casa comienza a acumularse una extraña pesadez, como si cada fuego no fuera para calentar, sino en memoria. Y cada vez que la llama estalla, surge algo inefable. Estas cosas hay que quemarlas por completo y desecharlas lejos de casa. Anillos de boda, cuando uno de los cónyuges se ha ido, son un caso especial. A menudo el anillo que queda se pone en una cadena, se lleva en la mano y luego se pasa a los hijos. Pero si la unión se rompió por la muerte, el anillo se convierte en un símbolo de cierre. Ya no une, retiene, y si se le da a otra persona, incluso por amor, se puede transmitir no una conexión, sino el peso de la ruptura. Luego la gente se pregunta por qué las relaciones no funcionan, por qué los sentimientos desaparecen sin razón, porque en el símbolo ya vive la despedida. A veces se trae a casa una radio antigua, un despertador o un tocadiscos, como un recuerdo, como un objeto útil que aún servirá. Pero si el aparato estuvo en la habitación donde ocurrió una despedida, si sonó, tocó música, o simplemente fue testigo de los últimos días, ya no es solo un objeto. Esos sonidos, esas señales se convirtieron en el fondo de la respiración, los pensamientos, las preocupaciones, de ese silencio, y espera que no se repetirán. Quien luego enciende ese objeto puede notar cosas extrañas. Los sonidos se distorsionan, la música provoca una tristeza inexplicable. Las manecillas del despertador no se detienen en el momento correcto, porque ese tiempo ya no es para vivir. Estos aparatos a menudo se rompen sin razón, se detienen o funcionan como si alguien invisible los encendiera. No es misticismo, es la memoria de una despedida atrapada en el mecanismo. Los ceniceros y los encendedores son otra fuente de energía inquietante, especialmente si el difunto era fumador y los usaba a menudo en sus últimos días. Estos objetos guardan toques, gestos nerviosos y a veces incluso el aliento. A veces se pasa un encendedor por costumbre como si fuera práctico o confiable,
Y luego se siente en casa algo inquietante. Es como si alguien estuviera siempre cerca. Fumar, en sí mismo, es un proceso muy personal, y si el fuego surgía junto al dolor, no se convertirá en una fuente de confort. Las plumas con las que una persona firmó los últimos documentos, escribió su testamento, notas, o simplemente sostuvo en sus manos en sus últimas horas, también dejan huella. Especialmente si era un objeto querido, uno que usó durante años. A menudo estas plumas se guardan como recuerdos, pero si alguien más empieza a escribir con ellas, especialmente un niño o un ser querido, puede surgir la sensación de una mano extraña, como si no se estuviera escribiendo lo que se piensa, como si las palabras llevaran a otro lugar, porque el instrumento ya está ajustado para la despedida, para fijar finales y no para nuevos comienzos. Bolsos, mochilas, carteras, son objetos personales que tocamos todos los días. Absorben más de lo que parece. Dentro quedan no solo papeles y botones, sino también la energía del camino recorrido. Especialmente si el bolso estuvo cerca de la cama en los últimos días, o si estuvo con alguien que sintió que el final estaba cerca. Se puede limpiar por fuera, pero por dentro quedará un espacio que ya ha vivido una separación. Y si otra persona empieza a usarlo, puede sentir que su camino se vuelve extrañamente confuso. El dinero se va, los planes se rompen, el ánimo decae. No es una coincidencia, es una huella. Incluso cosas como tijeras o un cúter, si se usaron para preparar un funeral, por ejemplo, para cortar ropa, quitar crucifijos o etiquetas, ya no se pueden volver a usar en la vida cotidiana. Estas herramientas cortaron de la vida. Su hoja se convirtió en una frontera. Y si vuelven a cortar, pueden cortar algo que no deberían. A menudo ocurren pequeños cortes, lesiones inesperadas y contratiempos durante el trabajo. Lo último que quiero mencionar son los cuadros y murales que estaban en la habitación del difunto. Especialmente si la persona los miraba a menudo, hablaba con ellos o soñaba. Los cuadros son como ventanas, y si alguien que ya está al borde los mira, la imagen se convierte en un puente especial. A menudo, estos cuadros empiezan a vivir su propia vida en la nueva casa. Se caen de la pared, se desvanecen o generan una inquietud inexplicable. Esto es especialmente cierto si representan agua, un bosque, un camino o una casa vacía. Los símbolos se convierten en señales, y hay que saber ver esas señales. Hay objetos que por una extraña casualidad se quedan con quienes despiden, no porque quieran conservarlos, sino porque no tuvieron tiempo de soltarlos. Uno de esos objetos es la bolsa con pertenencias que traen del morgue o del hospital. Puede contener cualquier cosa: ropa, zapatos, un peine, incluso una taza. La gente la toma, la lleva a casa y la deja en un rincón. La revisaré después. Y luego no la tocan durante años. Las cosas se quedan ahí, acumulando polvo, creando estancamiento en el hogar. Energéticamente, se convierten en trampas, puntos congelados en el espacio. No permiten que la energía fluya, ni que las emociones pasen. La casa donde hay una de estas bolsas funerarias por mucho tiempo, con el tiempo comienza a apagarse, como si todo se detuviera. La salud, la alegría, los planes, todo parece esperar. Pero no está claro qué. No se pueden guardar estas cosas sin un propósito. Hay que soltarlas, con conciencia, con despedida. Los marcos de fotos, especialmente aquellos que han tenido una fotografía de un ser querido fallecido durante mucho tiempo, también llevan consigo una huella sutil. Incluso si se quita la foto, el marco permanece, y se le pone una nueva. Esto no es una renovación, es una reutilización del espacio donde ya se ha capturado la imagen de la despedida. Esto es especialmente cierto para los marcos que estaban en mesas de recuerdo, adornados con velas y flores. Ese pasado del marco queda en él para siempre.
La nueva fotografía puede empezar a quemarse, a desvanecerse, rayarse o caer del cristal. No es solo un defecto. Es una señal de que el espacio en ese marco ya está ocupado. Juguetes infantiles que quedaron después de la muerte de un niño o que fueron llevados al funeral como símbolo de amor no deben ser entregados a otros niños. Incluso si el juguete es nuevo, incluso si no ha visto nada, ha sido parte del duelo. Las cosas de los niños son especialmente sensibles. Parecen respirar los sentimientos que los adultos les transmiten. Y si hay dolor en ellas, ese dolor permanecerá. Un juguete puede provocar ansiedad, caprichos, miedo sin razón o insomnio en un niño. No son caprichos. Es una respuesta. Estas cosas deben ser dejadas en paz. No se deben tirar de manera brusca, sino soltarlas con cariño, con un pensamiento que diga, fuiste parte del amor, ahora ve en paz. Los electrodomésticos son otro transportador engañoso. A veces, una persona se va y deja atrás una tetera eléctrica, un secador, una plancha, una olla de cocción lenta. Todo funciona, todo es útil, pero ya nadie quiere usarlos. No es porque los aparatos sean malos, sino porque llevan consigo un ritmo, una respiración, una cotidianidad que terminó con la muerte. La plancha que estaba al lado de la cama donde murió alguien, el secador que se encendía en sus últimos días, suenan de otra manera. Su ruido a menudo provoca irritación, ansiedad, una sensación de falta de aire. Y cuanto más se usan, más siente la persona que está cansada, no físicamente, sino desde dentro. No es una coincidencia. Es una huella que no se ve, pero está cerca. Incluso los regalos que alguien trajo al funeral, pero no entregó, como dulces, té, vino o velas, no deberían ser regalados a otras personas. Estos obsequios no estaban destinados a la vida. Su energía es de despedida. Por lo tanto, incluso el chocolate más caro que quedó de los funerales puede transmitir una sensación de vacío. Especialmente si la persona que lo recibe es sensible. Puede empezar a sentir melancolía sin razón, pérdida de motivación o apatía, porque a través del sabor se transmite el recuerdo. Y finalmente, las mantas, los cobertores, que se usaron para cubrir el cuerpo del fallecido, aunque sea por unos minutos. A veces se doblan y se olvidan en el armario. Luego, años después, se sacan y se ponen en el sofá, en la silla, en el coche. Es una de las cosas más difíciles. Están impregnadas no solo de muerte, sino de su silencio. Ese silencio que había en la habitación cuando todos se fueron y el cuerpo quedó, se ha absorbido en la tela. Y si esa tela regresa a casa, empezará a emitir lo mismo. Frío, desconexión, vacío. La gente no entiende de inmediato por qué de repente la habitación se siente incómoda, por qué quiere irse. Todo se debe a la manta. Por eso, presten atención. No tomen cosas si dentro de ustedes sienten resistencia. No mantengan en casa lo que les causa un peso inexplicable. Y no piensen que todo se puede justificar con la frase, bueno, es un recuerdo. El recuerdo no es un objeto. El recuerdo vive en las acciones, en las palabras, en el corazón. Y las cosas pueden guardar no solo recuerdos, sino también cadenas invisibles. A veces, una persona no puede explicar por qué se siente mal al lado de un objeto. Parece que es un regalo valioso y de alguien cercano, pero hay algo que inquieta, como si la mirada no se detuviera o la mano apartara el objeto sin querer. Eso es intuición. Ella es la primera en percibir si el objeto está relacionado con funerales o una pérdida trágica, y a menudo, esta inquietud surge al tocar una tela. La ropa es uno de los portadores de memoria más poderosos, especialmente aquella que una persona usó en sus últimos días de vida o el día de su muerte. ¿Qué tiene de especial un saco o un pañuelo? Pero la tela guarda el olor de la piel, el sudor, la respiración, los toques, a veces incluso huellas de medicamentos o lágrimas.
Si se lava esa ropa y se entrega como recuerdo o para que no se pierda, no es solo un regalo, es un puente entre el pasado y el presente. Y quien se pone esa prenda a menudo, comienza a vivir con la sensación de que está reemplazando a alguien. A veces, siente que vive una vida que no es la suya. Esta ropa puede causar irritación en la piel, insomnio, pesadez en el pecho y una tristeza inexplicable. Parece que lleva a su antiguo dueño y no siempre está lista para soltarlo. Especialmente peligrosos son los bufandas, gorros y guantes, todo lo que estuvo más cerca del cuerpo, y mucho más los zapatitos. Si una persona ha fallecido y quedan sus zapatitos en casa, no hay que usarlos ni guardarlos. No traerán calor, solo sombra. Algunas personas, al querer expresar amor o tristeza, piden coronas funerarias o ramos rituales, y luego, por error o compasión, llevan a casa las flores artificiales que sobraron, las cintas y los trozos de tela de las coronas. A veces incluso las usan para manualidades, artesanías o decoraciones. No se debe hacer esto bajo ninguna circunstancia. Estos materiales llevan consigo el peso de la despedida. Y por muy bonito que sea el arreglo, por muy llamativa que parezca la flor, ya ha cumplido su propósito. No se puede devolver a la vida una vez más. Un tema aparte son las fotografías. Parece que, ¿cómo puede una foto tener algo malo? Pero si es una foto de alguien fallecido, especialmente tomada poco antes de su muerte o impresa para el funeral, no deberías guardarla a la vista, y mucho menos regalarla. Puede llevar consigo un rastro residual. No es un retrato enmarcado hecho en vida con amor, sino una imagen destinada a despedir. Regalar tales imágenes es, sin palabras, transmitir, recuerda esto. ¿Y para qué traer a la vida de alguien un recordatorio constante del dolor? Otro objeto peligroso son los íconos y cruces que estaban en el ataúd, que estaban al lado del difunto o que se usaron durante el funeral. A veces se guardan por error y luego se regalan, como si fueran sagrados o poderosos, pero ya no son para los vivos. Deben dejarse en el cementerio o quemarse con una oración. Nunca se deben pasar a otras personas, especialmente a los niños. Si en tu vida han aparecido estas cosas, escucha lo que siente tu alma. Si te sientes inquieto, si no entiendes por qué quieres deshacerte de algo, si sueñas con ello, significa que ese objeto ya ha comenzado a actuar, y hay que hacer algo al respecto. Te contaré cómo hacerlo a continuación. Cuando en la casa aparecen cosas relacionadas con los funerales, muchas cosas no cambian de inmediato. Primero hay una leve sensación de frío, incluso en una habitación cálida. Luego una tensión silenciosa, como si el aire se volviera más denso. Los animales comienzan a comportarse de manera diferente. El gato no entra en la habitación, el perro aúlla por las noches, y una persona de repente se da cuenta de que está cansada, un cansancio que no se va, sin importar cuánto descanse. Estas señales pueden estar relacionadas con el hecho de que en la casa ha quedado un objeto que lleva la marca de la despedida. Es importante entender que estas cosas no están necesariamente malditas, simplemente no son para vivir. Tienen otro propósito. Debieron quedarse en el lugar donde termina el camino, no empezar de nuevo en el apartamento o dormitorio de alguien. Y si te das cuenta de que tienes algo así en casa, es momento de despedirte de ello de la manera correcta. No con ira ni miedo, sino con respeto. Envuelve el objeto en una tela, agradécele por haber sido parte de la vida de alguien y déjalo ir. Puedes hacerlo mediante la quema, enterrándolo en la tierra o si es un objeto realmente valioso, llevándolo a un templo, pero no como una donación, sino pidiendo ayuda para su purificación. No se puede simplemente tirar, porque entonces no cierras, sino que cortas, y un corte es una herida abierta. Es mejor siempre terminar suavemente, con una despedida. ¿Cómo actuarías con una persona que vino a ti pero se sintió ajena? ¿Le pedirías amablemente que se fuera,
Así es también con las cosas. Es especialmente importante no regalar estos objetos a otros, incluso si parece que la persona es fuerte, que nada se le pega, o que no cree en eso. Créeme, las cosas no necesitan fe. Funcionan incluso sin ella. Al regalar a alguien algo relacionado con funerales, no solo transmites el dolor de otra persona, sino que también asumes la responsabilidad de lo que sucederá en esa casa. A veces, por años, si alguien ya ha recibido algo de ti, es bueno hablar sobre ello. No es necesario asustar o ser directo, pero con suavidad y calidez, explica que el objeto está relacionado con una despedida y es mejor dejarlo ir. La mayoría de las personas sienten cuando se les dice la verdad, especialmente si se hace de manera humana y con cuidado. Lo más importante es no quedarse callado. Es mejor advertir que luego lidiar con algo que se podría haber evitado. Y si tienes preguntas, está bien. Estos temas rara vez se discuten en voz alta, pero el silencio los hace más peligrosos. Porque mientras no sepas, no te proteges. Ahora ya lo sabes, y puedes no solo protegerte a ti mismo, sino también ayudar a los demás. Si te resuena lo que se ha dicho aquí, dale un me gusta a este video para que más personas lo vean y puedan hacer de su hogar un lugar verdaderamente seguro. Y en los comentarios, escribe las palabras: dejo ir todo lo que no es mío. Mi hogar es un lugar de fuerza y paz. Estas simples palabras son como una cerradura que cierra el camino a todo lo que no ha venido con buenas intenciones. Que en tu hogar solo haya buenos recuerdos, calidez y vida, solo lo que debe estar a tu lado.